Muy buenas, vamos a seguir estudiando este tema de los gastos rechazados, cuando son asignados y cuando no son asignados. En esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio en el cual un socio tiene varias información, recibió varios certificados y uno de ellos es de los gastos rechazados asignados. Hago la aclaración que cuando los gastos rechazados no son asignados no van a la tributación, a la declaración del socio. Tenemos la siguiente situación: el socio de la sociedad comercial Bennett y Bennett Limitada, de la cual recibió el respectivo certificado donde señala lo siguiente: retiros actualizados y el incremento. Vamos a hacer la declaración del señor Martin Bennett, dueño de esta sociedad, que le envió ese certificado. De la misma sociedad anterior recibió los respectivos certificados con la siguiente información vinculada a los gastos rechazados asignables. Partidas del número 1 del artículo 33, que correspondan a los retiros de especies o desembolso de dinero actualizados por 9 millones de pesos, usufructo de departamento de empresa 10 millones. Aquí tenemos dos conceptos que son asignables. Supongamos que son gastos de automóvil que utiliza este caballero o algún gasto que no cumple los requisitos del artículo 31 y es asignable al señor Bennett. A su vez, don Martín usa un activo de la empresa que es un departamento y se le ha calculado el usufructo, el retiro presunto. O sea, el usufructo pasa a ser un retiro presunto cuyo monto es el 11% del avalúo fiscal. Ahí tenemos el monto. También es accionista de una sociedad anónima, de la cual recibió un certificado de dividendos, cuyo monto actualizado son 25 millones y el incremento y crédito son 5 millones. Recibió un certificado de honorarios por unas asesorías que había realizado y ahí tenemos 6 millones y la retención. Veamos los documentos. Aquí tenemos el certificado número 5 sobre los retiros, que vino de la sociedad responsable limitada. Cada día le ponen más información y se entiende menos. Aquí viene la fecha, cuando se hizo el retiro, el concepto, en este caso retiros efectivos, los montos, los factores de actualización, el monto actualizado, y aquí se indica si está afecto global complementario o está exento. Eso depende de cómo se haya imputado al FUT. Estos recuadros que están acá dicen ingresos no constitutivos de renta, cuando son propiamente ingresos no renta, un retiro ingreso no renta, o cuando se imputó al FUT que estaba acumulado el 31 de diciembre del 2014 y la sociedad pagó el impuesto sustituto del 32% o la tasa promedio del global complementario, que en realidad eso es una forma eufemística que está utilizando de impuesto interno de decir que son ingresos no renta, porque no son ingresos no renta, pagaron impuestos. ¿Quién pagó el impuesto? La sociedad. Lo que pasa es que después el socio, cuando lo retira, no tiene tributación personal porque la sociedad ya pagó el impuesto. Ese, si son de ser caso, son retiros imputados a ese FUT histórico, digámoslo así, que se le sanea la situación tributaria y los socios la pueden retirar. Va acá, si el retiro fue imputado a ese FUT, o si son realmente ingresos no renta imputados al FUT. Después viene el tema de los excesos retiros, la misma situación, con dos materias más de la reforma tributaria, de la aplicación, el incremento y el crédito, y aquí el desglose de las otras categorías. A nosotros nos interesa esa cifra y esa cifra, pero están muy chiquititos, así que hagamos un pequeño zoom. Ese es el monto del incremento y el crédito y ese es el retiro que a nosotros nos interesa para llevar a nuestro formulario 22. El caso de los gastos rechazados, aquí tenemos, se colocan las partidas cuando son del artículo que no cumple los requisitos del número 1 artículo 33. Aquí cuando hay beneficios, es decir, cuando el socio utiliza o goza, o sea, usa o goza bienes que son del activo de la sociedad, se le calcula el retiro presunto que les mencionaba, que puede ser el 20% del valor libre de los vehículos, el 11% del valor fiscal cuando son bienes raíces, y otros bienes que yo les llamo bienes depreciables, que es el monto de la depreciación o el 10%. En este caso es el usufructo del departamento. También se considera gasto rechazado asignable cuando se ejecuta un activo fijo de la sociedad o cualquier activo que está en prenda o hipotecado tiene algún gravamen en favor de una deuda que tenía un socio. Entonces supongamos que el señor Bennett tenía pedido un préstamo al banco y el banco le pidió alguna garantía. ¿Y qué coloca como garantía? Un bien que no es de él, sino que es de la sociedad de la cual es dueño.
Resulta que el señor Bennett no pagó el préstamo y le ejecutaron esa garantía y le remataron el vehículo, remataron el bien raíz que era de la sociedad. Y en la sociedad se quedó sin su bien. En esos casos se coloca acá ese monto. Préstamos que estos son préstamos que son retiros encubiertos, como se planteaban en la otra presentación. Y aquí tenemos los factores de actualización. Aquí están los montos actualizados. Ahí está el monto que nos interesa para nuestra declaración de impuestos y que se suman, y ambas cantidades van a la línea 3 del formulario 22 del socio. Y también es la base para determinar el impuesto del 10% sobre ese monto. De los dividendos y créditos tiene un formato muy similar al de los retiros. Aquí está el monto del retiro del dividendo, fue un solo dividendo en abril, y aquí está el incremento y crédito. Esa es la cifra que nos interesa por el incremento. Y este es el certificado número 1, que es bastante popular. Toda persona que recibe honorarios, hace prestaciones de servicios personales, la empresa retenedora informa acá el monto bruto del honorario, la retención que lo practicó, la actualización, y esos son los montos que nos interesan para nutrir nuestro formulario 22, al cual vamos a ir a continuación. Nuestro formulario 22, en la parte del global complementario, tiene este esquema. Aquí ya traspasé todas las cifras, pero todas estas cifras están alimentadas de certificados. Por ejemplo, el certificado de retiros va a la línea 1, la información. Del certificado de dividendos va a la línea 2, la información. Del certificado de gastos rechazados va a la línea 3. Y en el recuadro número 1, que está al reverso del formulario, se lleva la información al anverso en la línea 6 por los honorarios. Demos vuelta al formulario y aquí tenemos el recuadro número 1, donde se colocan los honorarios recibidos con retención, el monto y la retención. Esto es cuando el prestador del servicio realiza un beneficio a favor de una empresa o un beneficiario que ya con tela completa, y ella es la obligada a hacer la retención. Si este prestador realiza un servicio a favor de una persona que no lleva contabilidad completa o no es persona jurídica, él tiene que hacer su retención y la anotaría en este casillero. Aquí no va a la retención, sino que va en el anverso como un PPM. Se rebajan acá los gastos que pueden ser efectivos o presuntos. En este caso se rebajaron los gastos presuntos, que es el 30% de ese monto, siempre y cuando no supere las 14 UTAs, que en este año son 8 millones de pesos el monto. Aquí está el monto del honorario, la retención, que se va a la línea 6. Este cuadrito se nutre del certificado de honorarios. Ese monto que va ahí va en ese casillero, y ese monto que va acá va a ese casillero. Ya tenemos listo nuestra declaración, nuestro base imponible global complementario. Se suma el incremento por estos retiros y dividendos y llegamos a una base imponible de 123 millones de pesos. Ese cálculo del impuesto global complementario, nos vamos a la tabla y ubicamos la base imponible según el monto. Sin duda que está en el tramo del 40%. Se aplica el porcentaje y se rebaja. La rebaja nos da un impuesto de 32 millones de pesos de impuesto global complementario a declarar. Con respecto a los gastos rechazados, aquí va en la línea 3. Ahora lo consideramos en la línea 20, colocamos el monto y le aplicamos el 10%. Eso es otro impuesto que hay que pagar. Vamos a la línea 18, ahí se coloca el impuesto global complementario que ya determinamos, y en la línea 20 se coloca este 10% por los gastos rechazados. Seguimos más abajo en nuestro formulario y rebajamos en la línea 31 el crédito por las rentas que dan derecho a crédito, que en este caso eran los retiros y los dividendos. Con eso nos queda un global complementario de 16 millones de pesos. No es el impuesto que vamos a pagar totalmente, porque tenemos que rebajar las retenciones que se hicieron de los honorarios que están en la línea 56, que es nuestro recuadro número 1. Ese monto es lo que se declara ya. Y hasta el momento tiene que pagar 15 millones de pesos este contribuyente por sus impuestos.
Ese impuesto se lleva a la línea 67, se le reajusta según el artículo 72, se le aplica la corrección monetaria, porque el artículo 72 establece que todos los impuestos que se tienen que pagar en abril se tienen que pagar actualizados por la variación del IPC de enero a abril. En este periodo fue 1,1, yo lo tengo anotado acá solo para acordarme, en el formulario no aparece, y tiene que pagar 15 millones de pesos este contribuyente. Así se declara esta información que el señor Bennett recibió con sus formularios, con sus certificados de las distintas rentas que había generado. Consultas que ustedes necesiten hacer por este ejercicio, formúlenlas al correo que está al final de esta presentación. Por la atención, muchas gracias.